Pues me llamo Laura Redondo, fui opositora a auxilio judicial durante un año y desde febrero de 2019 soy funcionaria de este mismo cuerpo en una fiscalía provincial. También en este último año y medio he estado preparando las oposiciones de gestión y tramitación y ahora mismo estoy a la espera de resultados. La oposición de auxilio consta de 2 ejercicios. El primero es un tipo test de 100 preguntas, que se basa en 26 temas, creo recordar, del tema, que es una parte general y una parte más procesal, que es ley de enjuiciamiento civil, ley de enjuiciamiento criminal, contencioso administrativa y laboral. Son 100 preguntas y 4 de reserva. Sobre todo, yo creo que a lo que más importancia se le suele dar en auxilio es al tema de actos de notificación y demás, quizá más que de la que se le suele dar en tramitación en gestión. Y luego un segundo ejercicio que creo que es el más importante en auxilio, porque al final, bueno, aunque este año está la parte de concurso, pero es el que te da la plaza, porque es el que fija al final la nota de corte, que consta de 2 supuestos prácticos, a diferencia de tramitación y gestión, que solo es uno. Entre los dos suman 50 preguntas, pueden ser más preguntas en uno que en otro, y bueno, son 2 casos prácticos que tratan sobre la parte procesal. Como he dicho antes, también suelen incidir más en esta parte de actos de comunicación, que al final es una parte muy importante de la profesión de auxilio judicial. Yo creo que antes de empezar a opositar es muy importante conocer en qué consiste creo que en cualquier oposición, pero bueno, concretamente en auxilio judicial, conocer en qué van a consistir las funciones que vas a realizar. Auxilio tiene mucha parte de, por ejemplo, notificación, que no a todo el mundo le gusta salir a la calle a notificar, estar en una sala de vistas, mucha relación con el público, entonces creo que es importante conocer esa vertiente de la profesión, es algo que vas a realizar luego durante el resto de tu vida. También creo que es muy importante informarse antes de posibles destinos, de la posibilidad de estar en tu lugar de residencia si te interesa, sueldo, posibilidades de cobrar complementos salariales y demás. Digo esto porque creo que es muy normal, a mí me pasó de hecho, el informarte en las típicas academias que te hablan de una gran oferta de empleo público, muchísimas plazas, y bueno, muchas veces igual estás agobiado con tu vida y dices, pues me meto en la primera oposición que pille. Y quizá luego pues nos llevamos decepciones y demás. También creo que es muy importante pues eso, saber el número de plazas que se convocan, cada cuántos años, la cantidad de temas, la extensión de estos temas, que muchas veces parecen pocos temas y luego igual son más extensos que en otras oposiciones. Y todo eso pues lo digo por tener ese conocimiento total de la oposición antes de llevar quizá ya un año opositando y decir, esto no es lo que yo pensaba a priori. También no caer en el error de minusvalorar quizá eso, el temario. Por ejemplo, a mí me pasó con auxilio judicial. Yo había estudiado Derecho, después el máster de abogacía y había ejercido un poco la profesión y decía, bueno, esto para mí va a ser facilísimo, me meto en esto porque seguro me lo saco pronto y no tengo ni que dedicarle muchas horas de estudio. Y luego te das cuenta que quizá la dificultad de las oposiciones la marcan más el número de opositores por plaza, sobre todo en este rango de oposiciones como puede ser auxilio, tramitación y gestión, la pueden marcar más esta cantidad de opositores y la competencia que en sí el número de temas, porque los temas al final se pueden ampliar, pueden ser tan amplios como uno le dé. Entonces, pues es muy importante eso, saber a lo que nos estamos enfrentando para luego no llevarnos decepciones. Creo que para eso, pues hoy en día es facilísimo, porque tenemos las redes sociales, hay muchísimos opositores que cuentan su experiencia, incluso funcionarios, pues como puede ser en una plataforma como esta, o yo, por ejemplo, hice un perfil de Instagram contando un poco mi experiencia. Vamos, creo que es fácil informarse y no caer en ese error que podemos llegar a caer todos. Y luego también muy importante creo que puede ser que el entorno social sepa la dificultad de la oposición y te apoye. De familia, amigos, pareja, porque aunque digamos vamos a dedicarle solo 8 horas o bueno, o incluso menos,
la carga mental creo que nos acompaña durante todo el día y es algo bastante duro y por eso necesitamos que cuando nos entre el bajón los demás nos entiendan o cuando tengamos que renunciar a ciertos planes nos entiendan y demás. Dicho esto, para mí es una buenísima opción la oposición de auxilio. Primero porque puedes acceder desde, pues, solo te piden el nivel de la ESO, ni ningún tipo de conocimiento jurídico previo, aunque creo que es duro si no tienes ese tipo de conocimientos, pero bueno, está el acceso de todo el mundo, más o menos, y bueno, luego el trabajo en sí es un trabajo muy bonito, que da mucha satisfacción y bueno, que merece la pena al final estudiarla, por mucho que cueste. Bueno, pues como he dicho antes, la primera prueba es un test que consta de 100 preguntas y creo que es muy importante para prepararse tanto la primera como la segunda, pero bueno, empezamos por la primera, tener un buen temario. Yo, dicho esto, un buen temario no creo que sea el mismo para todo el mundo. Yo, por ejemplo, que tenía unos conocimientos previos de derecho, creo que un buen temario es un temario que sea de ley pura y dura, porque al final las preguntas van a ser de ley pura y dura y el tener un temario que te explique más los conceptos igual te induce después a error a la hora de realizar el test. Pero sí creo que como consejo para alguien que no tenga ningún conocimiento previo de derecho, puede interesar un temario que sea más, pues, más didáctico, más, que explique más todo, aunque luego igual te puedas cambiar a otro más que utilice conceptos jurídicos claros. Pero igual también es interesante empezar con un temario ya cuando vas conociendo a compañeros en la oposición y demás, hacer una comparativa y al final hacerse uno su propio temario y ser un poco autodidacta en ese sentido, porque al final ningún temario es perfecto. Unos igual pecan de un poco en una parte, otros son excesivos en otras, tampoco interesa. Entonces creo que es muy importante ir comparando y viendo. Y claro, para comparar y ver, lo importante yo creo que viene en hacer test, muchos test. Tanto de, por ejemplo, yo estaba en una academia, pues los test que te da la academia semanalmente para el tema concreto, pero también es importante hacer test de convocatorias anteriores. Al final, en el examen no es que se repitan siempre la misma pregunta, pero hay muchos conceptos clave o temas clave que se repiten. Entonces, hacer test de años anteriores ayuda muchísimo. A mí es que no hay cosa que me dé más rabia que caiga una pregunta, que siempre cae y fallarla. Entonces, eso lo aconsejaría 100%. Y por otro lado, pues creo que es interesante una plataforma, pues como puede ser Oposita Test o como hay muchas que te dan la opción de hacer test de diferentes temas, pues, de repaso, mezclar uno y otro, el que tengas más colgando. Y también creo que Oposita Test te da la opción de, por ejemplo, de temas de convocatorias anteriores. Entonces creo que estaba muy bien el ir mezclando. Primero, para comprobar que tu temario es completo o completarlo y demás. Y segundo, porque creo que beber de distintas fuentes es bueno, ya que unos preparadores tienden a hacerte la pregunta de una manera, la plataforma tenderá a hacértela de otra, y comparando y viendo, pues no te vas a encontrar luego con sorpresas en el examen de, ay, es que yo las preguntas las hacía más largas o más cortas, y te puedas ver con problemas de tiempo o de que te desubique, vamos. Y bueno, respecto a la estructura, cómo estructurarse y demás, yo creo que eso es un poco como cada uno se vea y la capacidad que uno tenga. Yo, por ejemplo, empecé con un tema por semana, luego fui aumentando a 2 temas por semana y ya cuando di una vuelta, pues ya hacía 3 o 4 por semana. Pero yo creo que hay que ser exigente con uno mismo, es decir, si tú puedes 2, no te conformes con uno, pero tampoco hay que exigirse cosas que no vas a llegar a cumplir porque puede llegar a suponer un agobio que tampoco es conveniente para opositar. Tiene que ser cada uno consciente de lo que puede hacer y poco a poco ir aumentando, porque al final la capacidad de estudio va aumentando. Entonces, pues yo creo que la dinámica es esa, el tema o los temas, fijarse unos objetivos de tiempo y de temas a lo largo de la semana e ir haciendo test, tanto test de lo que vas estudiando esa semana como test de repaso. Esto creo que es muy importante, repasar siempre, para ver que lo que tú estás estudiando no se te está olvidando a la semana siguiente. Es verdad que se te olvidarán ciertas cosas, eso es inevitable, para eso están los repasos, pero bueno, creo que es importante ver que estamos siguiendo una buena dinámica de estudio y que está sirviendo de algo.
Y bueno, yo creo que eso es lo importante, estructurarse, fijarse objetivos y ya está. Pues la segunda prueba consta de 2 casos prácticos, tenemos 50 preguntas y bueno, yo creo que en el error que nunca hay que caer respecto a esta prueba es no preparársela desde el principio. Es verdad que, como he dicho antes, el temario tiene una parte general y una parte procesal y bueno, ya depende de cómo uno se estructure. Hay gente que estudia desde el principio y luego empieza por la parte, o sea, primero por la parte general y luego con la procesal. Si es así, el caso práctico hay que preparárselo cuando ya empieces por la procesal y hay gente que va alternando temas de parte general y temas de parte procesal. Si es así, yo aconsejo que desde primera hora se estén haciendo casos prácticos. Es verdad que los casos prácticos preguntan de temas diferentes, igual te preguntan sobre un monitorio, pero también entra cómo es el acto de notificación, por ejemplo, y puede ser que ese tema no lo hayas estudiado, pero yo creo que da igual, que aunque al principio los casos prácticos no salgan más, es muy importante familiarizarse, ver las preguntas y repetir. Yo los casos prácticos, aunque ya los había hecho, los repetía 20 veces porque siempre hay errores de los que no te das cuenta, o como puede ser, por ejemplo, yo me acuerdo siempre del artículo 261, que son los actos de notificación que me cayó a mí en los casos prácticos. Ese artículo tiene muchísimos apartados, pues no hay manera de hacer test y no caer en una pregunta trampa, así que por eso machacar, machacar y machacar y hacer desde primera hora, hacerse con el mayor número de casos prácticos que puedas, por supuesto de convocatorias anteriores y ya está, y no dejarlo para el final, que caemos mucho en ese error, porque, como he dicho antes, este último caso práctico es el que nos va a dar la plaza, es el que va a fijar la nota de corte y al final el que nos da la plaza. Bueno, pues yo creo que respecto al tema de cómo prepararlo, si por preparador, academia o de manera autodidacta, yo creo que es algo muy personal. Yo puedo contar mi experiencia, pero ya eso es algo que tiene que elegir cada uno en función de su capacidad y cómo se vea. Pero bueno, yo considero que es mejor, al principio por lo menos, empezar en una academia. A mí me gusta más academia que preparador para este tipo de oposición, para auxilio de tramitación y gestión, porque como no son oposiciones de cantar temas, que creo que es para lo que puede ser más necesario un preparador, es interesante quizá ir a una academia en la que estés con más compañeros, ya que las dudas que puedan surgir te pueden servir a ti y el hecho de estar comparándote con otros compañeros, cómo les sale a ellos, estar en un ranking, por así decir, puede motivarte y a la vez pues medirte un poquito y saber qué tal se te está dando la oposición. Es verdad que en mi experiencia personal yo empecé con una academia y luego terminé un poco por mi cuenta, porque bueno, ya tenía el temario, ya había visto un poco la dinámica y como ya tenía conocimiento previo, la academia me resultaba un poco monótona y aburrida y consideraba que podía llevar yo más ritmo por mí misma y bueno, a mitad de la oposición o así ya me puse por mi cuenta y utilizando pues plataformas de test y me compré algún libro y demás, me sirvió. Esa es mi experiencia personal, pero yo tener al menos siempre al principio un preparador o una academia lo aconsejaría porque, hombre, al principio para conocer cómo funciona la dinámica y hablar con otra gente creo que puede ser muy interesante. Bueno, pues yo el tema de los esquemas, yo no soy una persona de hacer muchos esquemas, eso es cierto. Entonces los uso solo para para artículos que a lo mejor son muy farragosos y muy largos y necesito pues tener una estructura mental en la cabeza, pero no considero que sean necesarios para todos los temas. Porque al ser una oposición tan de ley pura y dura, creo que haciendo esquemas pierdes mucha información. Es verdad que hay gente que es muy esquemática y necesita un esquema previo en la cabeza del tema y bueno, para quien lo necesite puede ser interesante. Lo que sí opino es que de usar esquemas, yo me los hago los míos propios porque creo que uno haciendo los esquemas es como aprende y al final leer esquemas de otra persona no te aporta mucho porque cuando uno se hace un esquema igual se le pone una palabra clave y sabe de lo que está hablando, ya de eso deriva en otras cosas, pero cuando te lo estudias de otra persona o demás, creo que no aporta tanto como pudiera aportar el que se lo haga uno mismo.